Bueno, buenas noches a los presentes. También buenas noches a Ingeniero Sergio, aparte de ser un colega, un compañero. Somos desde varios años hemos trabajado. Un saludo desde Sucre, Bolivia. La verdad que muy emocionado, muy contento de poder participar en este pequeño seminario, una pequeña disertación o presentación de una pequeña aplicación que se puede manejar con esta herramienta virtual llamada Autodesk Civil 3D. Su excelente programa maneja lo que es base de datos, BIM, que normalmente nos sirve para hacer un control, evaluación y futuras correcciones y posteriormente la ejecución del mismo, ¿no? Y sacar controles, replanteos y construir, ¿no? Entonces es una aplicación interesante, es una aplicación real, es un ejemplo que tengo, entonces sí, me parece interesante. Claro que vamos a ver un poco descriptivo, ¿no? Ya propiamente en el curso vamos a estar un poquito más a profundidad, ¿no? Entonces eso es lo que quiero comentarles y bueno, empezar con este curso, ¿no? Entonces lo primero que quiero saber es que todos pueden ver y escuchar respectivamente la presentación. Muy bien, entonces vamos a ser más puntuales en esta presentación, más que todo por el tiempo, darles a conocer esta herramienta, como dijo el ingeniero Sergio, o más que toda la aplicación de esta opción, ¿no? Haciendo una breve descripción, un breve resumen de lo que es el programa Civil 3D, prácticamente la interfaz es bastante conocido, es bastante convencional a lo que todos conocemos de la plataforma AutoCAD, ¿no? La gran ventaja es que este programa maneja o interactúa comandos respectivos a lo que es evaluación de diseño geométrico, cargando una base de datos de control y en función de eso darle parámetros, ¿no? El programa, primero lo que trabaja es lo que es un gestor de superficie, ¿no? Entonces, tengo entendido o debe tener en cuenta de que los presidentes tienen un conocimiento, aunque sea básico del software, entonces, pero por lo menos darles una explicación, ¿no? Entonces, el programa me permite evaluar lo que es una superficie, ¿no? Pues en función de una nube de puntos, me permite evaluar una superficie, ¿no? De la superficie tenemos varias opciones de cómo cargar, la principal opción es el nube de puntos, y luego el método convencional es la triangulación. Con la triangulación podemos también tener otras opciones de edición, ¿no? Ya sean boundaries, ya sean líneas de quiebres, o ya sea una edición bien específica, ¿no? Luego tenemos que trazar lo que son los alineamientos de diseño convencional, ¿no? Por ejemplo, en esta presentación, es un ejemplo real. Tenemos el alineamiento principal, se podría decir, de eje, donde como tal cumple su función de alineamiento principal, ¿no? Del mismo, también se puede generar lo que es un control de perfil longitudinal. Es un problema de esta versión. Tiende a regenerar y consume bastante memoria, ¿no? Eso ya vamos a hablar más puntualmente en el curso, los requisitos que tiene que tener. Es un software pero relativamente pesado, ¿no? Lo vamos a hablar con más calma. Bueno, no. Tarda un poquito en reaccionar. Bueno, tenemos que hacer luego un control de diseño de perfil longitudinal. No, por ejemplo, ahí tenemos el diseño del eje en planta, tenemos un respectivo control de perfil de terreno y se podrán evaluar una o varias alternativas de perfil de diseño, ¿no? Bueno, eso es conocimiento general, pero no sabe más. Luego tendrá que hacer también un control de lo que es peraltes, que es
la base de datos complementaria al eje, ¿no? Y luego evaluando lo que es los ensamblajes, se podrá hacer correr el diseño, ¿no? Como ven, aquí tengo varias alternativas de diseño, ¿no? Vamos a, puntualmente, este es el esquema de este tipo de control, ¿no? Por ejemplo, tiene un camino central, está conformado por anchos de pavimento, bordillo, aceras, cunetas, cordones, taludes. Continuando, entonces, en función de las características o de los requerimientos de diseño, se podrán colocar los componentes respectivos de ensamblaje, ¿no? O mejor dicho, los subensamblajes, ¿no? Entonces, es igual, vamos a hablar un poquito más en la profundidad en el curso que se va a elaborar. Pero bueno, tenemos ahí un ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente se hace correr el programa haciendo evaluar, como les dije, la base de datos del alineamiento en planta, perfil longitudinal y el ensamblaje de diseño, ¿no? Entonces, sencillamente corre un diseño, ¿no? A ver cómo les puedo mostrar. Simplemente colocamos la variación del ensamblaje que va a hacer generar un componente que se llama región, ¿no? Dentro de lo que es la obra lineal. La obra lineal es una entidad compuesta y es dependiente de tres componentes: alineamiento, perfil y ensamblaje, ¿no? Entonces, en base a esto se hace correr y tenemos propiamente el diseño respectivo, ¿no? Por ejemplo, este es un diseño de una avenida. Puedo mostrar las transversales de cuál es el comportamiento de diseño de esta avenida. No hay donde complicarse. Esto es un conocimiento más general, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el control de una progresiva respectiva, ¿no? Entonces, ese es el manejo básico convencional o común que se tiene en lo que es diseño geométrico, ya sea de una carretera, una vía, autopista, avenida, calle, en fin, ¿no? Entonces, consideraciones normales o generales, ¿no? Pero ya entrando un poquito más en la aplicación que les quiero mostrar en la presente disertación, es la conformación de un tercer carril o la aplicación de conformación de una parada de buses, parada de flotas, parada de servicios, como lo quieran entender, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede generar en un tramo respectivo? Esa es la inquietud, ese es el objetivo de esta aplicación. Por algún motivo se necesita implementar como un tramo respectivo que puede ser recta o curva en el eje de diseño. En este caso, tenemos una avenida principal donde en la parte periurbana se necesita implementar esta obra civil, que es una parada, ¿no? Hablando un poquito más geométricamente, vean que se tiene que conformar un tercer carril, evaluar lo que es las aceras. Por algún motivo necesitamos ese comportamiento, esa distribución o ese desarrollo. Y también fíjense que en la separación o en la creación del tercer carril tengo que generar o implementar un camellón, un separador, acera, islote, como quieran llamarlo, ¿no? Aquí en nuestro medio se llama islote, ¿no? Que en realidad es una acera, ¿no? Y obviamente que servirá, en este caso era un ejemplo muy interesante de lo que era la implementación de una pasarela, un puente pasarela peatonal, ¿no? Que de tal manera me servía también de soporte estructural a dicho elemento de la pasarela, ¿no? Entonces, sí, como ven, este es el objetivo, o si quieren, ese es el detalle arquitectónico, si se podría decir, o detalle geométrico de nuestro objetivo, ¿no? Entonces, generar esta conformación de un tercer carril, hacer la variación propiamente de las aceras, hacer la creación de este islote, que puede ser una acera, y bueno, en este caso también el carril izquierdo, o el componente izquierdo de la acera también tiene una variación, ¿no? Fíjense que las aceras, este es el componente de la acera, sufre una variación. Repito, por fines de funcionalidad, ¿no?
Fíjense, aquí tiene un ancho, si no me equivoco, es de 3 metros o de 2 metros, y aquí prácticamente se dobla a 6 metros, ¿no? Entonces esa es el objetivo, ¿no? Hacer un control geométrico. Obviamente los que entienden de la materia entienden del campo. Lo que en realidad necesitamos es controlar los cómputos, los volúmenes, necesitamos evaluar costos y por ende también necesitamos puntos de control para la respectiva construcción, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esta aplicación. Entonces, ¿cuál sería la novedad, si se podría decir? Obviamente, este es un esquema netamente gráfico, o si quieren entender, es un detalle arquitectónico, ¿no? Bueno, los que conocemos prácticamente no me sirve como base de datos, pero me sirve como una plantilla donde me puedo guiar y cómo van a ser las variaciones, cómo van a ser los desarrollos y obviamente las localizaciones de las progresivas de control. Porque esta aplicación para los presentes solo o simplemente se maneja con alineamientos de control. O sea, el concepto es relativamente sencillo, solo que hay que ensamblar o hay que confeccionar dicha base de datos, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, esto es simplemente un esquema gráfico, pero que me sirve como una plantilla, porque lo que yo quiero que entiendan es que lo que necesito yo aquí controlar específicamente es las variaciones. Bueno, como ven, primero necesito el comportamiento de la acera, lado derecho, también el lado izquierdo. En este caso, fíjense que el lado derecho tiene esta conformación circular o elipsoidal, como quieren entender, y aquí tienen una variación trapezoidal. No, el camello central no sufre ninguna variación, pero sí necesito implementar este componente que se llama islote. Todo este elemento necesito implementar. Entonces yo necesito estos puntos de control donde necesariamente yo tengo que dibujar los alineamientos. En este caso serían los bordes. No, pero esa es la lógica que se maneja para trabajar esta aplicación, ¿no? Entonces, ¿cómo se confeccionó este control? Puedo repetir, entonces tengo este esquema, porque lo pongo aquí simplemente para mostrarles o para describirles cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, ahora, este esquema lo tengo que emplazar en la ubicación respectiva de control. Eso tendrá que ser en función de un control C, o mejor dicho, una coordinación con supervisión. Bueno, un poquito de disculpas por la superposición de entidades, pero como ven, esto es un ejemplo interesante que les voy a describir, ¿no? Lamentablemente, no tenemos este tipo de trabajos, tenemos muchas opciones, muchos componentes que se implementan, ¿no? Pero voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Entonces, lo que se pretende en este tipo de ejemplos, a ver con qué color podemos pintar, vamos a pintar con un color amarillo, ¿no? Lo que yo necesito es identificar o generar los alineamientos de control. Eso tiene que tener, o tienen que tener bien en cuenta. El componente de alineamiento dentro de la base de datos tiene, si se puede decir, doble función. La opción más básica o general es alineamiento de eje, que me sirve de eje para un determinado tipo de diseño. No, o como quieran entender, es la parte central donde voy a generar una generación de algún tipo de variación de obra lineal, llámese carretera, canales, muros, puentes, en fin. Pero también tenemos otro tipo de alineamientos que son los alineamientos de desfase. Ese es el término respectivo. Voy a seleccionar aquí esta línea en color lila, que para mí es un alineamiento de control o también denominado alineamiento de desfase, ¿no? Un poquito de paciencia, el programa es muy pesado, está recreándose.
Al seleccionar podemos identificar que me marca un componente alineamiento offset alineamiento o alineamiento de desfase, que es este alineamiento, fíjense, este alineamiento. Este alineamiento se generó o se dibujó de forma manual, no tiene ningún tipo de diseño propiamente. Esto simplemente se dibuja como una polilínea de AutoCAD convencional. Una polilínea, la característica es que está compuesta por rectas y curvas. Es una polilínea que simplemente se lo definió como tal. Y al momento de definirlo, se lo coloca con tipo de alineamiento de desfase. Probablemente algunos que manejan el programa deben estar asociando el término offset alineamiento como los alineamientos de los ensanches, donde se puede hacer los ensanches de forma automática en las curvas horizontales. Este tipo de alineamientos de desfase tienen comportamientos dependientes y son dependientes del comportamiento del alineamiento del eje. En este caso, este alineamiento es un alineamiento de desfase, pero su característica que es independiente, totalmente, como les podría decir, ajeno a las condiciones del eje, totalmente ajeno. Se comporta de forma independiente, ¿no? Entonces, repito, se dibujó de forma manual, gráficamente, y simplemente se lo ha definido, pero con el tipo de alineamiento desfase. Entonces, eso es lo que se hace para este tipo de análisis. Tenemos en este caso el alineamiento de ensanche derecho a acera exterior. Luego tengo otro alineamiento aquí tengo el alineamiento de desfase un poco pesado, pero la intención es mostrarles. Ahí tenemos el alineamiento de desfase del ensanche de la acera derecha interior, ¿no? Lo mismo con el lado exterior. Aquí tenemos simplemente las aceras, o perdón, mejor dicho, los alineamientos. Ahí tenemos el alineamiento del ensanche izquierdo de la acera, ¿no? En este caso interior. Y por ende también tenemos el exterior, ¿no? De las aceras no hay tanto conflicto. Lo que me interesa es el islote, ¿no? Entonces del islote igual se generan sus alineamientos. En este caso parto de este origen, si se puede decir, y se dibuja el alineamiento de desfase, ¿no? En base a la plantilla que se nos ha proporcionado como disposición geométrica, ¿no? Miren, ese es el alineamiento de desfase, tanto el lado derecho y el lado izquierdo de este sector derecho, y se podría hablar de lo que es el visible, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, primero se dibuja gráficamente, luego se lo asigna como tal. Estos son mis alineamientos de control, ¿no? También será necesario, como ven aquí, necesito yo conocer las progresivas de interacción o variación que voy a hacer controlar ese alineamiento de desfase. Por ejemplo, para la generación de este islote, necesito yo esta progresiva. Simplemente he sacado información del eje principal del diseño, ¿no? Como ven, tengo la progresiva, 1 más 325 de inicio y de fin, ¿no? Ahí tenemos mi control de progresivos, ¿no? Lo mismo con las aceras, ¿no? Obviamente. Y justo en esta progresiva empieza mi desarrollo de aceras, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, ¿no? Entonces, esos progresivas, repito, me sirven de dato, de información
para poder cargar a mi base de datos de control de. Eso por una parte se generan los alineamientos de desfase o los alineamientos de control. Luego se deberá generar los ensamblajes respectivos de variación. A ver, aquí tenemos el ensamblaje tipo en condiciones normales. Como ven, tenemos un cantero central o jardinero, camellón, como quieran llamarlo. Tenemos pares de carriles a cada lado del eje y con su respectivo bordillo, acera, cordones antisocavación y su talco, ¿no? Entonces son condiciones o requerimientos de diseño, repito, en condiciones normales. Sirve este ensamblaje de control, ¿no? Que personalmente yo lo he llamado como tipo 2 alternativo, ¿no? Luego se generará los ensamblajes de interacción, se podría decir. Por ejemplo, miren, aquí tenemos en la parte central, tenemos en el lado derecho este cantero central, acera separador, o en mi caso con lo que se denomina el slot. Las dimensiones que se proporcionan aquí son, como les podría decir, arbitrarias. No es necesario que tenga un valor fijo de diseño, porque lo que voy a hacer controlar es más bien mis alineamientos de control. Tanto el ancho de carril como el tamaño de la acera o islote separador y el tercer carril es indistinto los valores de dimensiones geométricas, ¿ya? Simplemente esquemático, ¿no? Porque, puedo repetir, lo que voy a hacer controlar más bien son mis alineamientos, ¿no? Y tengo un tercer tipo que es justo en la entrada y salida, que yo lo llamo como creación de el tercer carril, ¿no? La única diferencia con el anterior ensamblaje es que no se encuentra el islote, simplemente los carriles respectivos, ¿no? Ahí tenemos. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, esto, repito, es para el sector de entrada y de salida, ¿no? Obviamente con los respectivos nombres de ensamblaje, ¿no? Toda esa información tendríamos que anotar, ¿no? Por ejemplo, miren, tipo de ensamblaje puente transición, ¿no? ¿Con qué nombre le puse? Como justo en el tramo central del puente o de, ¿no? Otra cosita más, antes que me olvide, se deberá conocer los nombres específicos de los componentes del ensamblaje. Para mí es muy, pero muy importante. ¿Qué es lo que voy a hacer variar realmente? Lo que voy a hacer variar es aquí, este sector, carril derecho, perdón, izquierdo, perdón, es la ubicación del bordillo y el ancho de la acera. Es muy importante que ustedes sepan designar o darle algún nombre específico para que ustedes, al momento de hacer el control, que lo vamos a ver a continuación de la obra lineal, sepan identificar el componente que quieren hacer variar. Esta parte, repito, es la parte más importante. Entonces, vuelvo a repetir, yo deberé especificar los componentes que quiero controlar. En este caso, este sector. En este caso, este sector. Ahí tengo el nombre. Y por ende también el lado derecho, ¿no? Fíjense, entonces es importante, repito, la asignación de nombres para poder identificar al momento de construir la base de datos, ¿no? En este caso, de los 3 tipos de ensamblaje, ¿no? Inclusive les recomiendo que coloquen nombres similares de los componentes que quieren hacer variar. Por ejemplo, este nombre, con este nombre, con este nombre deberán ser los mismos para que podamos identificar. Lo mismo bueno, en este caso solo en esta parte, pero también me olvidé decir es el carril de adición, que es este, y también obviamente el lado derecho o variación, ¿no?
es muy importante saber construir esta base de datos de control. ¿Qué componentes del subensamblaje de este tipo de análisis quiero controlar con los alineamientos de desfase, ¿no? Esa es la lógica que tienes, ¿no? Entonces, teniendo toda esa información, ahora sí puedo ya construir el diseño como tal, que es este sector, ¿no? Simplemente se analiza este tramo, lo creo como una obra lineal particular. Les puedo repetir, normalmente en este tipo de trazados, con este tipo de construcciones, se hacen varias alternativas, se evalúa las transformaciones, los requerimientos, mucho ojo con los volúmenes, porque volúmenes significa costos, y en función de los costos toman decisiones de la implementación o no. Entonces, aquí tengo la conformación de mi obra lineal. Entonces, la aplicación de la obra lineal es que me permite interactuar con varias regiones, y cada región lo que maneja es un ensamblaje. Entonces, como ven, este es mi control. Las regiones intermedias, exteriores, mejor dicho, la primera y la última, es consideraciones normales de ensamblaje, es decir, la vía o la avenida en condiciones normales de acera, carriles, jardineras, bordillos, como quieran, normales, ¿no? Yo lo llamo de entrada y de salida. Luego, fíjense, la segunda y la penúltima son en las regiones de transición, se podría decir. La transición que me sirve, a ver, lo muevo un poquito aquí, la transición, esta transición, donde fíjense se va a conformar el tercer carril. Y también ya va a sufrir la variación de las aceras. En fin. La penúltima es la transición de salida. Fíjense que el tercer carril poco a poco se va muriendo y llega a anularse. Entonces, la segunda y la penúltima región conforman a estas regiones de análisis. Y la principal, la intermedia, es donde propiamente se va a generar nuestra parada o sector donde están los tres carriles, mejor, y su islote de separación, ¿no? Cabe recalcar, esto también es muy importante, que fíjense que el islote es variable, no es, ¿cómo se dice? Constante. Miren, es justamente el sector café. Esto es simplemente una simbología de la señalización horizontal, ¿no? Fíjense cómo primero se introduce un círculo constante, luego se trapezoidalmente, es constante un sector considerable, y luego, fíjense, tiene este desarrollo de salida, ¿no? Entonces, como ven, es un ejemplo interesante, les puedo repetir, que me sirve para mi análisis, ¿no? Entonces, esto se carga en la obra lineal, repito, del tramo respectivo. No lo quiero saturar con toda la longitud de diseño, porque en realidad necesito analizar este sector, ¿no? O como ven, es en la versión 1990 a 1995, que son prácticamente 100 metros de análisis. Y cada región tendrá que estar con sus progresivas respectivas. Estas progresivas no se coloca al azar. Repito que estarán en función de las progresivas medidas de mis análisis, ¿no? Entonces, muy importante. Y aparte, esta otra parte se podría decir un poquito más complicada y conflictiva. Se tiene que entrar al sector de controles. Esto sí se podría decir, bueno, para los que manejan deben conocer, y para aquellos que todavía no entran en profundidad, se puede decir que esta es la novedad de esta opción, porque
En realidad, secretos, algo novedoso no es, sino es más que todo una aplicación. Cómo manejar, cómo interactuar la base de datos, ¿no? Entonces entra al sector de controles y tengo ahora este detalle, ¿no? Ahora sí, esta es la parte más complicada y saturada. Aquí, para los que conocen, los que han tenido oportunidad de ir conmigo, tenemos tres tipos de control, ¿no? Es la superficie, los alineamientos o anchos y los perfiles, ¿no? Perfiles o elevación. ¿No? En este caso la aplicación no es con perfil, ¿no? Pero bueno, eso vamos a ver aquí, aquellos que estén interesados en el curso, algunos otros ejemplos también muy interesantes. Esto es simplemente un preámbulo para que puedan ver las bondades que pueden. En la cuestión de superficies no hay tanta discusión. Se refiere al control que van a tener los subensamblajes de talones, ¿no? Todos tienen que tener un control de la superficie de análisis, ¿no? Que normalmente es única, ¿no? O podrán tener algún tipo de discretación donde podrán jugar con la asignación de la superficie, ¿no? Pero en este caso no. En realidad, la parte más, lo digo, crítica, interesante, bonita, es esta. Los controles de anchos. Entonces, aquí es donde se carga los alineamientos respectivos de control en función de los subensamblajes. Tendrá que corresponder. Esta es la parte delicada. Una mal asignación de control lo puede destruir o lo puede deformar su diseño, ¿no? Aquí sí hay que tener mucho cuidado. El programa como tal no les va a guiar o no les va a decir si está bien o si está mal. Los resultados se van a ver ya en el comportamiento propiamente del diseño, ¿no? Entonces, repito, aquí se deberá asignar a los subensamblajes respectivos. Eso quiero que entiendan. Muy importante esta parte. Y fíjense que no a todos se coloca control. Solo se coloca a los que necesito variar su posición horizontal en planta. Porque esa es la aplicación de este trabajo. No, entonces, esta es la parte, me animo a decir, bien delicada de esta aplicación. ¿No? Entonces, saber colocar los alineamientos respectivos, ¿no? Por si acaso, también es importante indicarles que la asignación de las bases de control está obviamente en función de las regiones. En mi caso, recuerden que son 5 regiones. Son 5 regiones. Y obviamente en cada región corresponden los alineamientos, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Las veces que se genere el detalle de las regiones, se deberá colocar los ensamblajes respectivos, ¿no? Como ven, sí, es un poquito complicado, ¿no? Para que uno que no conoce estas opciones, o no, bueno, en realidad no conoce cómo aplicar, porque repito, no es nada nuevo esto. Los que manejan diseño, aunque sea básico, simple, esto no es nada nuevo, solo que obviamente aquí tiene muchas más opciones de control. Entonces la recomendación que se les da, hay que tener un respectivo cuidado, ¿no? Luego luego cargando, confeccionando la base de datos, para terminar, la frecuencia de cálculo les recomiendo que sea un poquito más segmentado. En este caso la variación no era tan estricta, pero bueno, se puso eso, ¿no? Pero en proyectos un poquito más les va a ver con mejor detalle. Aquí simplemente la intención es mostrarles cómo va a ser esa variación, ¿no? Entonces, haciendo este control, puedo repetir, simplemente aplicar y les va a recibir un mensaje, reconstruir y aceptar, ¿no? Por la presura del tiempo no lo voy a colocar aplicar porque tarda en regenerar, chicos, y necesitan una buena computadora y
ahorita no estamos con tiempo, ¿no? Entonces, iremos directamente a los resultados. Haciendo ese control, ya se podrá tener la variación respectiva, ¿no? A ver, esperemos que no se cuelgue por lo menos una breve descripción tridimensional de esta aplicación. De paciencia tarda en regenerar. Les comento también que la versión 19 es un software muy, pero muy grande. Por favor, está regenerando. Bueno, para los que manejamos Civil 3D deben tener un conocimiento o deben ser personas pacientes, ¿no? Es una principal virtud de los que manejamos este software, ¿no? Pero bueno, a ver. Obviamente este documento que tenemos es un documento enorme, pero como les voy a decir es una aplicación muy, pero muy interesante, ¿no? Entonces, como ven, bueno, tenemos también propiamente el diseño constante, pero a mí me interesa que puedan ver, fíjense cómo hace la variación de la cera, ¿no? Tanto derecho como izquierdo, y bueno, aquí se ve la generación del islote. ¿No? El islote, obviamente, es un tercer carril. No, bueno, una pequeña complemento, se podría decir. No lo quiero rotar en 3 dimensiones porque definitivamente me va a colgar. Fíjense en este sector, muros de convención, ¿no? Es otra aplicación adicional a esta práctica, ¿no? Porque en este sector existe un elevado terraplén, ¿no? Entonces se conforman muros de contención para, ¿cómo se dice?, disminuir el terraplén, pero también habrá que evaluar su comportamiento volumétrico de dicho muro de contención, ¿no? Y por ende también me va a servir de control para la construcción respectiva, ¿no? Eso es otra aplicación que veremos propiamente en el curso, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, simplemente una descripción entre 3 dimensiones del comportamiento de este control, ¿no? Como les voy a decir, es una opción muy, pero muy interesante. No, volveremos a la vista normal para finalizar con la vista con las vistas transversales, donde se tendrá que ver este comportamiento o esta variación de esta parada de ya vemos, vamos a acercarnos a las vistas transversales para poder ver el comportamiento de esta variación. A ver un ratito. Estos son muros. No tiene que ser esto. Muros. Así es, por favor. Les voy a mostrar esta variación. Aquí está. Mama, life just begun. Vamos a regenerar la vista. Lo que está oculto, platito, por favor.
A ver, hasta mientras que esté cargando, aquí hay una consulta, dice, ¿se ve hacer el signo de pausa de ver? Claro que sí, vamos a hacer controles de perfiles, también es otra opción interesante, tanto longitudinal como transversal, para mí es distinto. Aquí está, ¿no? Entonces, volviendo, bueno, aquí empezamos con la progresiva inicial, donde podemos ver consideraciones normales, ¿no? Jardinera central, camellón, los carriles respectivos, bordillos, aceras, ¿no? Y poco a poco, en función de cómo vamos avanzando en nuestras transversales, o también, cuando se conocen las líneas de muestreo, fíjense que poco a poco se va variando, pues, el problema. Un poquito avanzaré muy rápido, fíjense, bueno, aquí ya está con el islote. Miren, ya está con el islote, de acuerdo a la progresiva respectiva de control, ¿no? Ya es un poco más adelante, ¿no? Un poco más adelante, a ver, un poquito más atrás, y lo que vamos a mostrarles cómo propiamente se va generando. Y fíjense, aquí todavía la conformación entre el carril o la transición de entrada, ¿entendés? Y aquí ya la siguiente progresiva ya está propiamente el islote intermedio del tercer carril, ¿no? Fíjense, poco a poco también se va ampliando el ancho del islote intermedio, ¿no? Entonces, que poco a poco o en función de la ubicación de la progresiva se podrá hacer el control respectivo, ¿no? Voy a repetir, la intención en realidad de este tipo de trabajos es evaluar en este tipo la solución o requerimiento geométrico, evaluar el comportamiento de volúmenes, que eso conlleva costos, y se tomará la decisión en función de estos volúmenes y hacer ya la construcción, porque recuerden el civil 3D, otra opción interesante es que me permite reporte de los puntos de control de construcción, ¿no? Y eso es lo que se... Obviamente se podrá ver mejor detalle esta variación en función de la declaración 3D, ¿no? En este caso es cada 2,5 metros, como un ejemplo, nada más para ver cómo es este comportamiento de alineamientos de control, hacer una variación respectiva de los componentes del ensamblaje de, ¿no? Teniendo esto ya podemos evaluar, repito, volúmenes, podemos evaluar posiciones y si todo va bien, si tenemos el ok de nuestro supervisor, entonces procederemos a la construcción, ¿no? Para que conocen, la clave de la construcción es tener una correcta base de datos, una buena información OPI para poder generar o controlar el replanteo, ¿no? Entonces, esta es la tema que quería poner, un poquito informal, pero bueno, esa es la intención. Como ven, estas son las ventajas que me ofrece el Civil 3D haciendo una aplicación respectiva de las opciones que le permite el programa, ¿no? Como ven, este es más que todo un control de los alineamientos de espacio, ¿no? Con esto estaríamos concluyendo esta explicación.